Capítulo 24. Normalidad artificial. La rutina volvió. O al menos algo suficientemente parecido como para que los hechiceros empezaran a llamarlo así. Misiones pequeñas. Patrullas. Reconstrucción de barreras. Entrenamientos. Todo el mundo fingiendo que Japón no seguía al borde del colapso absoluto. Román empezó a comprender algo curioso sobre la escuela técnica. Mientras peor estaba el mundo, más intentaban actuar como si las cosas fueran normales. Era una especie de mecanismo colectivo para no perder la cabeza. Y honestamente, funcionaba. Más o menos. Aquella mañana el comedor estaba sorprendentemente lleno. Yuji Itadori discutía con Nobara Kujisaki porque aparentemente había vuelto a comerse comida ajena. Panda intentaba mediar mientras empeoraba la situación deliberadamente. Y Maki-sanen parecía debatirse internamente entre intervenir o golpear a todos. Román entró todavía medio dormido. Kurourushi caminaba detrás de él. Como siempre últimamente. La conversación se detuvo apenas aparecieron. No por miedo esta vez. Más bien por anticipación. Román lo notó inmediatamente. ¿Por qué tienen esa cara? Nobara sonrió lentamente. Mala señal. Muy mala señal. Nada. Esa respuesta nunca significa nada bueno. Yuji levantó una mano. Solo queremos comprobar algo. Román sintió peligro inmediato. No. Kurourushi observó alrededor. ¿Qué quieren comprobar? Silencio. Kurourushi miró la silla al lado de Román. Luego miró a Román. Y efectivamente se sentó justo a su lado sin siquiera pensarlo. Nobara golpeó la mesa violentamente mientras Yuji empezaba a reírse. Ya es parte de su instinto. Román dejó caer la cabeza sobre la mesa. Voy a abandonar este planeta. Kurourushi parecía genuinamente confundida. Habría espacio. Ese no es el punto. Maki apareció detrás sosteniendo café. No, honestamente ya es fascinante observarlos. Gojo llegó 5 segundos después. Por supuesto. Porque el universo odiaba a Román. Satoru Gojo observó la escena apenas entrar al comedor. Y sonrió inmediatamente. Oh, excelente. Mis tórtolos favoritos. Necesito que te calles urgentemente. Gojo ignoró completamente la súplica. Los 6 ojos recorrieron la sala lentamente antes de detenerse en Kurourushi. Luego en Román. Aquella mirada otra vez. Demasiado precisa. Demasiado consciente. A veces Román olvidaba que Gojo probablemente entendía la situación mejor que ellos mismos. Y eso daba miedo. Las misiones continuaron acumulándose. Nada catastrófico. Pero suficientes problemas como para mantener ocupados a todos. Una barrera distorsionada en Osaka. Una infestación menor en Nagoya. Restos de energía maldita fusionándose con zonas urbanas abandonadas. Consecuencias normales después del desastre del Culling Game. O eso intentaban creer. Román empezó a acompañar más equipos gracias al entrenamiento con Kurourushi. Seguía lejos del nivel de un hechicero real. Pero al menos ahora podía reforzar su cuerpo correctamente. A veces incluso lograba canalizar energía maldita sin explotar cosas accidentalmente. Gojo lloró de orgullo falso la primera vez. Míralo. Ya casi es funcional. Te odio profundamente. Sí, pero mírate. Kurourushi permanecía a pocos pasos detrás de Román durante toda la conversación. Gojo la señaló inmediatamente. Y ahí está tu guardaespaldas emocional. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Estoy supervisando. Claro. Supervisando románticamente. Román estaba empezando a aceptar que jamás tendría paz.
Una misión en Kanagawa terminó empeorando todavía más la situación entre ellos. El grupo debía investigar desapariciones cerca de una vieja estación subterránea parcialmente colapsada. Nada especialmente peligroso según los informes. Mentían. Como siempre. La maldición escondida allí era mucho más inteligente de lo esperado. No especialmente fuerte. Pero sí rápida. Demasiado rápida. Román apenas logró detectar el ataque antes de que una extremidad atravesara la oscuridad hacia él. Consiguió bloquear parcialmente usando energía maldita. Mal. Dolorosamente mal. El impacto lo lanzó varios metros contra una pared. Escuchó algo crujir en su hombro. Y justo después, el ambiente explotó. La presión maldita de Kurourusi llenó instantáneamente toda la estación. Las luces reventaron. El enjambre cubrió techo y paredes como una ola negra. Román apenas alcanzó a incorporarse cuando vio a Kurourusi atravesar literalmente la estructura central persiguiendo a la maldición. Brutal. Violenta. Furiosa. Aquello ya no parecía simple protección. Parecía pánico. Maki lo notó enseguida. ¡Oh mierda! La maldición intentó huir. No llegó lejos. Kurourusi la despedazó de una forma tan exagerada que incluso Maki permaneció callada varios segundos después. Cuando todo terminó, Kurourusi volvió inmediatamente junto a Román. Tu brazo. ¿Estoy bien? Mentira. Ella sujetó cuidadosamente su hombro lesionado. Demasiado suave para alguien como ella. Las antenas se movían nerviosas. No reaccionaste suficientemente rápido. Lo sé. Podrías haber muerto. Aquello salió extraño. Tenso. Casi tembloroso. Román la observó unos segundos. Y otra vez sintió aquella presión absurda en el pecho. ¿Por qué verla así? Preocupada de verdad. Le afectaba muchísimo más de lo que quería admitir. Maki observó la escena desde atrás. Luego soltó un suspiro gigantesco. Voy a empezar a cobrarles alquiler emocional. Capítulo 25, Ecos. Mientras tanto, lejos de Tokio. Kenjaku seguía trabajando. El recipiente avanzaba mejor de lo esperado. Muchísimo mejor. La carne artificial suspendida dentro de los depósitos rituales ya comenzaba a estabilizar estructuras complejas. Huesos. Sistema nervioso. Canales preparados específicamente para soportar cantidades absurdas de energía maldita. Todavía incompleto. Pero viable. Kenjaku caminó lentamente alrededor del laboratorio subterráneo mientras observaba los símbolos extendidos sobre el suelo. El cuerpo de su gurú Geto empeoraba. Lo sentía claramente. Los daños acumulados ya empezaban a afectar incluso movimientos simples. Qué molesto. Pero todavía tenía tiempo. Y además, las cosas en la escuela estaban desarrollándose de formas interesantes. Demasiado interesantes. Uno de los pequeños Ikigamis espía adheridos a una barrera mostró imágenes recientes. Román. Kurourusi. Otra vez juntos. Otra vez aquella cercanía absurda. Kenjaku observó silenciosamente. Fascinado. Las maldiciones normalmente imitaban emociones humanas. Las deformaban. Las exageraban. Pero aquello parecía genuino. Una adaptación emocional completa alrededor de un individuo específico. Y lo más interesante era que Román también estaba cambiando. Kenjaku podía verlo incluso desde lejos. La energía maldita humana reaccionaba violentamente a vínculos emocionales extremos. Especialmente amor. Miedo. Obsesión. Pérdida. Todos los grandes desastres nacían de emociones así. Siempre había sido igual.
Kenjaku sonrió suavemente. Tal vez no necesitara intervenir todavía. Tal vez bastara con dejar que aquel vínculo siguiera creciendo. Después de todo, las personas eran mucho más útiles cuando tenían algo que perder. Capítulo 26. El rumor. El problema de convivir demasiadas semanas dentro de una escuela llena de hechiceros jóvenes era simple. Los rumores se extendían rapidísimo. Y Román empezó a descubrir que él y Kurourusi ya eran prácticamente una leyenda interna. Peor todavía. La gente comenzó a apostar. Literalmente. Panda organizó una apuesta colectiva sobre cuánto tardarían en admitir oficialmente que estaban juntos. Novara participó encantadísima. Yuji intentó fingir que aquello estaba mal mientras apostaba también. Maki descubrió todo 3 horas después. Y en lugar de detenerlo, apostó la fecha más cercana. Román se enteró accidentalmente. ¿Ustedes qué hicieron? Panda levantó una mano. Técnicamente es investigación social. Técnicamente voy a matarlos. Kurourusi observó la discusión en silencio. Luego preguntó algo tranquilamente. ¿Qué significa estar juntos oficialmente? Toda la habitación explotó en gritos. Y Román decidió que quizás sobrevivir al Culling Game había sido más fácil que esto. Capítulo 27. El almacén. La lluvia caía con fuerza aquella tarde. Gran parte de la escuela estaba extrañamente silenciosa por culpa del mal tiempo. Las misiones externas habían sido reducidas temporalmente debido a la inestabilidad de varias barreras, así que la mayoría de estudiantes permanecían dentro del recinto. Román agradecía eso. Por una vez podía descansar sin sentir que algo iba a intentar devorarlo cada 20 minutos. Bueno. Más o menos. Porque seguía entrenando. Y Kurourusi seguía siendo un entrenador infernal. Tu control vuelve a dispersarse cuando dudas. Estoy cansado. Eso no evita que mueras. Eres increíble motivando gente. Kurourusi permanecía frente a él en uno de los patios cubiertos mientras pequeñas cantidades de energía maldita recorrían los brazos de Román. Había mejorado muchísimo. Ya podía reforzar su cuerpo sin romperse músculos accidentalmente. Incluso lograba detectar flujos malditos simples alrededor suyo. No era impresionante comparado con hechiceros reales. Pero para alguien que llegó a ese mundo sin nada, era enorme. Román respiró profundamente intentando estabilizar otra vez la energía alrededor de su brazo. Kurourusi observaba atentamente cada mínimo cambio. Siempre demasiado atenta. Siempre demasiado cerca. Y honestamente, Román ya ni siquiera intentaba fingir que aquello no le afectaba. Porque sí. Le afectaba muchísimo. El problema era que cada vez que empezaba a aceptar eso, alguien aparecía para empeorarlo. Oh, miren eso. Entrenamiento de pareja otra vez. Román cerró los ojos lentamente. Satoru Gojo acababa de entrar al patio sosteniendo paraguas y dulces. Por supuesto. ¿Tú no tienes trabajo? Muchísimo. Estoy evitándolo activamente. Kurourusi siguió observando a Román ignorando completamente a Gojo. Eso hizo sonreír todavía más al hechicero. Dios, ni siquiera me registra cuando él está presente. Esto ya es biológicamente fascinante. Román lanzó una pequeña descarga maldita accidentalmente. Deja de analizar mi vida amorosa como si fuera un documental. Entonces deja de tener una vida amorosa tan entretenida. Kurourusi inclinó ligeramente la cabeza. ¿Vida amorosa implica vínculo prioritario emocional? Gojo literalmente se dobló de la risa. Sí. Exactamente eso. Román estaba empezando a perder la capacidad de sentir vergüenza. Más tarde aquella noche,
Maki envió a Román a buscar varias herramientas malditas antiguas desde uno de los almacenes secundarios. La mayoría del arsenal principal seguía bajo revisión después de la guerra contra Sukuna. Así que el trabajo consistía básicamente en ordenar reliquias peligrosas acumuladas durante décadas. Una idea terrible. Perfectamente coherente con la escuela técnica. El almacén estaba oscuro. Polvoriento. Lleno de energía maldita residual. Román caminó entre estanterías metálicas observando armas envueltas en sellos viejos. Espadas. Lanzas. Objetos rarísimos cuya función probablemente era mejor no preguntar. Escuchó pasos detrás. Kurourusi. Claro. No era necesario que vinieras. Sí lo era. Ella respondió inmediatamente. Podría haber peligro. Román soltó una pequeña risa cansada. Empiezo a pensar que para ti peligro significa cualquier cosa que exista cerca de mí. Correcto. Silencio. Sí. Eso ya ni siquiera era disimulado. Caminaron varios minutos más revisando estanterías hasta que Román sintió algo extraño. Una vibración. Débil. Como un pulso. Se detuvo lentamente. Kurourusi lo notó enseguida. ¿Qué sucede? No sé. La sensación volvió. Más fuerte. Román giró lentamente hacia una esquina del almacén cubierta parcialmente por lonas viejas. La energía maldita allí era distinta. Pesada. Densa. Pero extrañamente, familiar. Se acercó despacio. Apartó una tela cubierta de polvo. Y vio un arma. Un enorme mazo ceremonial oscuro apoyado contra la pared. La cabeza metálica estaba llena de grietas y símbolos judiciales apenas visibles. Román sintió inmediatamente el flujo maldito reaccionar apenas acercó la mano. El arma vibró. Kurourusi se tensó instantáneamente. Retrocede. Pero Román ya había tocado el mango. La energía maldita explotó alrededor del arma como una descarga eléctrica. El almacén entero tembló. Los sellos cercanos comenzaron a agitarse violentamente. Y durante un instante, Román escuchó una voz. No claramente. Más bien ecos. Juicios. Martillos golpeando. Culpabilidad. Sentencias. La sensación desapareció tan rápido como llegó. Román respiró agitadamente mientras sostenía el mazo. Sorprendentemente. Se sentía natural. Como si el arma reconociera algo dentro de él. Kurourusi observaba atentamente. Tensa. Tu energía está sincronizando con el objeto. ¿Eso es malo? Normalmente sí. La puerta del almacén se abrió violentamente. Maki apareció primero. Gojo detrás. Ambos se quedaron completamente quietos al ver el arma. Y por primera vez en mucho tiempo. Gojo perdió la sonrisa durante un segundo. Ah. Maki frunció el ceño inmediatamente. ¿Por qué demonios reaccionó contigo? Román levantó apenas el mazo. ¿Qué es esto? Gojo permaneció observándolo unos segundos más. Los 6 ojos analizaban el flujo maldito alrededor del arma cuidadosamente. Finalmente habló. La herramienta maldita residual de Jeromi Hegioroma. Silencio. Incluso Román conocía ese nombre. El abogado. Uno de los hechiceros más absurdamente peligrosos del Cullen Game. Maki cruzó los brazos. Esa cosa no reaccionó con nadie desde su muerte. Román miró lentamente el mazo otra vez. Seguía vibrando débilmente en sus manos. Como si estuviera respondiendo. Gojo inclinó apenas la cabeza. Pensativo. Interesante. Román ya odiaba esa palabra viniendo de él.
¿Qué significa interesante? Gojo volvió a sonreír lentamente. Mala señal. Que las herramientas malditas no eligen usuarios al azar. Kurourusi seguía completamente quieta al lado de Román, observando el arma. Luego a él. Las antenas moviéndose lentamente. Inquietas. Maki suspiró. Genio. Ahora además tienes un martillo maldito con trauma judicial. Román sostuvo el arma unos segundos más. Y notó algo extraño. Por primera vez desde que llegó a ese mundo. Sentía que tenía algo propio. Algo capaz de proteger. Algo que quizá pudiera impedir que Kurourusi tuviera que salvarle constantemente. Y esa idea le importó muchísimo más de lo que esperaba. Capítulo 28. El mazo del juez. El arma era absurdamente pesada. Ridículamente pesada. Román lo descubrió aproximadamente 3 segundos después de intentar entrenar seriamente con ella y casi dislocarse el hombro. ¿Cómo demonios usaba esto Iguruma? El mazo impactó contra el suelo del patio de entrenamiento levantando una pequeña explosión de polvo. Maki Zenin observaba desde una barandilla cercana con expresión de absoluta decepción. Con músculos. Gracias Maki. Inspirador. Kurourusi permanecía a pocos metros detrás de Román. Siempre detrás. Siempre vigilando. El enorme mazo oscuro descansaba otra vez sobre el hombro de Román mientras intentaba recuperar la respiración. La herramienta maldita seguía reaccionando a él. No constantemente. Pero sí de formas extrañas. A veces vibraba apenas. Otras veces su energía maldita parecía fluir mejor cuando la sostenía. Como si el arma estuviera acomodándose. Gojo había explicado lo poco que sabían. Las herramientas malditas creadas por hechiceros excepcionales conservaban ecos de sus usuarios. Voluntades residuales. Tendencias. Afinidades. Y aparentemente el mazo de Jerome Hegyoroma había decidido aceptar a Román. Nadie entendía por qué. Eso incluía a Gojo. Y cuando Gojo no entendía algo, normalmente significaba problemas. Otra vez, dijo Maki. Román suspiró cansadamente. Volvió a colocarse en posición. Intentó reforzar brazos y espalda con energía maldita antes de mover el arma. Mejor. Mucho mejor. El impacto esta vez fue limpio. El mazo chocó contra uno de los muñecos de entrenamiento y literalmente lo partió por la mitad. Román abrió los ojos. ¡Hostia! Maki levantó una ceja. Nada mal. Kurourusi observó el arma cuidadosamente. Tu flujo cambia cuando la usas. ¿Para bien o para mal? Más estable. Eso sorprendió a Román. Porque normalmente controlar energía maldita seguía costándole muchísimo. Pero con el mazo. Era diferente. Más natural. Como si el arma guiara parte del movimiento. Maki saltó desde la barandilla aterrizando cerca. Puede que el arma esté compensando tus errores. Eso suena útil. También peligroso. Claro. Siempre había algo peligroso. Los entrenamientos empezaron a volverse habituales. Y con ellos. Las bromas empeoraron otra vez. Porque Kurourusi insistía en ayudar físicamente a Román a corregir postura y control de energía. Lo que era una tortura absoluta para su estabilidad mental. Tu brazo está demasiado tenso. Ella apareció detrás sujetándole el antebrazo cuidadosamente. Román sintió el cerebro apagarse inmediatamente. Puedo hacerlo solo. Incorrecto. Maki observaba desde lejos. Cansadísima. Dios mío. Román intentó concentrarse otra vez. Mal plan. Porque Kurourusi seguía demasiado cerca.
El leve sonido de las alas moviéndose detrás de ella. El olor metálico extraño. La voz tranquila junto a su oído. Y lo peor. Ya no le daba miedo. Ahora solo le ponía increíblemente nervioso. Maki empezó a sonreír lentamente. Mala señal. Oye, Román. No. Tu energía maldita se descontrola exactamente cada vez que ella te toca. Silencio. Kurourushi observó inmediatamente a Román. Es verdad. Román sintió ganas de explotar espontáneamente. Por favor, dejen de analizarme como si fuera un animal. Maki empezó a reírse. Y entonces apareció Gojo. Por supuesto. Siempre aparecía en el peor momento. Satoru Gojo llevaba gafas oscuras y bolsas llenas de comida. Oh, ¿qué me perdí? Nada. Vete. Gojo ignoró completamente aquello. Observó a Kurourushi detrás de Román ayudándole a sostener el mazo. Luego sonrió lentamente. Esto ya es directamente tensión sexual sobrenatural. Román dejó caer el mazo accidentalmente. El suelo tembló. Kurourushi reaccionó sujetándolo antes de que se aplastara un pie. Tu frecuencia cardíaca aumentó mucho. Gracias, Kouro, no me había dado cuenta. Gojo estaba literalmente llorando de risa. Capítulo 29, cerca. Todo empeoró unos días después. Porque el universo odiaba a Román personalmente. La misión parecía sencilla. Otra limpieza menor. Una vieja oficina infestada por maldiciones residuales cerca de Yokohama. Nada serio. Maki incluso los dejó solos porque si sobreviven a las bromas internas de la escuela, sobreviven a cualquier cosa. Probablemente no era una frase profesional. El edificio estaba vacío. Silencioso. La mayoría de maldiciones desaparecieron rápido gracias al enjambre de Kurourushi. Román avanzaba revisando habitaciones mientras llevaba el mazo apoyado sobre el hombro. Había empezado a acostumbrarse al peso. Incluso le gustaba. Se sentía seguro. Extraño. Pero seguro. Terminaron la misión rápido. Demasiado rápido. Y quizá por eso el ambiente se relajó más de la cuenta. Estaban revisando los últimos pisos cuando Román tropezó con escombros sueltos. El equilibrio se le fue completamente. Y antes de caer, Kurourushi lo sujetó otra vez. Demasiado rápido. Demasiado cerca. Román levantó automáticamente la vista. Ella también. Silencio. Otra vez. Últimamente aquello pasaba demasiado. Los ojos rojizos de Kurourushi permanecieron fijos en él. Cerca. Muchísimo más cerca de lo normal. Román podía notar incluso el leve movimiento de las antenas. El sonido suave de respiración. El corazón empezó a golpearle el pecho violentamente. Kurourushi lo notó enseguida. Claro que lo notó. Siempre lo hacía. Ella inclinó apenas la cabeza. Curiosa. Y entonces pasó. Algo pequeñísimo. Rapidísimo. Pero suficiente para destruir completamente la estabilidad mental de Román. Kurourushi rozó sus labios contra los de él. Apenas un segundo. Casi nada. Más parecido a una prueba curiosa que a un beso real. Y después se separó lentamente. Silencio absoluto. Román dejó de funcionar. Literalmente. El cerebro completamente vacío. Kurourushi seguía observándolo atentamente. Ahora tu corazón está mucho más rápido. Román sintió como el alma abandonaba el cuerpo. ¿Qué fue eso? Ella parecía genuinamente pensativa. Los humanos cercanos emocionalmente realizan esa acción frecuentemente. Pero no así de repente. Kurourushi permaneció observándolo. Y entonces dijo algo todavía peor.
Quería entender por qué reaccionabas diferente cuando Novara mencionó los besos. Román giró lentamente sobre sí mismo. Caminó hasta una pared. Apoyó la frente contra ella. Y consideró seriamente desaparecer para siempre. Kurourusi seguía detrás. ¿Hice algo incorrecto? Román necesitó aproximadamente 20 segundos para recuperar capacidad motora básica. No, o sea sí, o sea no sé. Ella continuó observándolo. Atenta. Preocupada ahora. Pareces dañado. Estoy emocionalmente destruido. Eso parece grave. Lo es. Y lo peor. Lo peor de todo. Era que una parte gigantesca de él quería que volviera a hacerlo. Eso era el verdadero problema. Cuando regresaron a la escuela aquella noche, Román cometió el error fatal de cruzarse con Gojo apenas entrar. Los 6 ojos se fijaron en él durante aproximadamente 2 segundos. Y Gojo sonrió lentamente. «Oh no. Oh Dios no. ¿Por qué tienes esa cara?» Gojo empezó a reírse suavemente. Oh. Algo pasó. Román sintió terror puro. No pasó nada. Kurourusi apareció detrás de él. Nos besamos. Silencio absoluto. Gojo dejó caer las bolsas al suelo. Y un segundo después el edificio entero escuchó su risa.